Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar acerca del presupuesto 2015. Tres temas diferentes. Uno, cómo se estructura y cómo se aprueba el presupuesto 2015 finalmente. Vamos a hablar después acerca de las fuentes de financiamiento para el presupuesto 2015. En el segundo segmento, finalmente, el posible impacto que tiene en la economía y en la política el presupuesto 2015. Así que vamos a analizar todo esto. Me acompaña para eso Carlos González, quien es analista económico de ACIES, y también nos acompaña Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bienvenidos a ambos, muchas gracias. Empecemos conversando un poquito, Jonathan, acerca de la estructura, porque fue una forma un poco fuera de lo normal lo que sucedió. Se había especulado políticamente, lo hablamos con ustedes en alguna ocasión, que potencialmente iba a ser, creo, IUNE quienes podían respaldar el presupuesto con una serie de condiciones que habían puesto, pero finalmente, incluso la última vez que conversamos con ustedes, conversó también Edgar Barquín con nosotros, y él dejó entrever que el líder estaba en disposición de apoyar en el presupuesto. Hablemos un poquito de eso, cómo fue estructurado finalmente el presupuesto en general. Bueno, finalmente lo que se aprobó ya en los últimos momentos de lo que manda la ley fue el decreto 22-2014, el cual incluye 4 libros, y esto es también parte de lo particular de la discusión del presupuesto para este año 2015. El libro 1 contiene propiamente el presupuesto para el próximo año. El libro 2 contiene la ley de ajuste fiscal, que es una ley en donde se incluyen los nuevos impuestos de los que tanto se ha discutido. El libro 3, que ya tiene que ver con disposiciones vinculadas al endeudamiento, en particular para el próximo presupuesto, para financiar el año 2015, y el último libro que incluye los bonos que tanto se discutieron para poder salvar en alguna medida el flujo de efectivo para el año 2014. Entonces, lo que tenemos es, en un solo decreto, muchísimos cambios, y quizá antes de entrar en materia sobre cada uno de los libros, pues sí hay que reconocer que fue una maniobra bastante opaca, puesto que sí había una mesa de discusión sobre cambios al proyecto de presupuesto desde la oposición, en la que se estaba dando recomendaciones para mejorar la transparencia, hacer el presupuesto más legítimo, como tantas veces se estuvo discutiendo, y hacerlo más transparente en un año completamente electoral. Lo que pasó es que toda la discusión en esa mesa quedó prácticamente en el vacío, porque en los últimos minutos aparece esta otra discusión, el dictamen aparentemente elaborado entre el partido oficialista y se supone la oposición, con cambios que en muy buena medida denotan la incapacidad que hay para poder discutir públicamente en los espacios públicos, que era la comisión, en todo caso, la Comisión de Finanzas en el Congreso, para decisiones que se toman lejos de esa discusión política que debe ser pública y transparente. Vamos a entrar en detalle en algunos de esos aspectos que estabas mencionando, pero Carlos, hablemos un poquito desde el punto de vista macroeconómico, lo que refleja este presupuesto. Claro. No es el que estaba originalmente previsto, que tenía un déficit casi llegando al 3%. Hablemos un poquito de eso, de la parte macroeconómica, de lo que presenta finalmente el presupuesto aprobado. Sí, yo quisiera iniciar diciendo que en la aprobación del presupuesto hay algunos aspectos positivos, lamentablemente son los menos, y muchos negativos. Cabalmente, uno de los aspectos positivos es que se hizo un ajuste en las cifras macroeconómicas al bajar el techo presupuestario a 70.600 y subir principalmente por el lado del financiamiento del gobierno, la recaudación de impuestos. Se acortó el déficit a en torno a 1.9, un 2% del PIB, lo cual se ajusta y atiende la recomendación emitida recientemente y reiterada por la Junta Monetaria, en el sentido de que idealmente el déficit no supere el 2% del PIB por razones de sostenibilidad de la deuda. El hecho de tener pues un presupuesto es un aspecto positivo. Sin embargo, hay una serie de aspectos muy negativos que representan un retroceso indeseable, diría yo, en materia de normas presupuestarias, que probablemente más adelante va a haber oportunidad de ampliar, pero así en términos muy sintéticos diríamos, el hecho de haber liberado el requisito del certificado de disponibilidad financiera para ejecutar gasto, y la otra, haber autorizado de nuevo la construcción de obra
a través de ONGs, cosa que había sido superada desde hace 2 años y que es lamentable, puesto que creemos que se va a prestar mucho a la opacidad en el gasto público. Algunos argumentan que teniendo ya la necesidad del certificado de disponibilidad presupuestaria, la constancia de disponibilidad financiera vino a entorpecer un poco la ejecución. De hecho, a principios del año pasado fue uno de los problemas más grandes, Jonathan, el poder empezar a ejecutar por falta del CDF. Sí, bueno, hay que recordar que estas nuevas medidas que entraron en vigencia recientemente fueron producto también de una discusión técnica a la luz del intento desde la sociedad civil. Recuerdo ahí el trabajo de aporte, en donde se concentraban muchos centros de investigación, y el objetivo era cerrar los espacios por donde se ha colado la corrupción, el mal manejo de los recursos. O sea, tiene un sentido muy concreto, y efectivamente sí se trata de poner barreras a la posibilidad de una mala utilización de los recursos, con la complejidad burocrática que eso puede llevar, pero siempre apuntando a que no exista deuda flotante, a que se pueda tener una ejecución quizá no tan rápida como lo deseable, pero sí efectiva y lo mejor controlada posible. Es un tema de legitimidad, y lo que suena raro es que por un lado el gobierno esté impulsando nuevos impuestos que sí que hacen falta recursos, pero por el otro lado esté dando pasos para atrás en materia de transparencia. Ahora, expliquemos un poco la diferencia entre lo que son los certificados de disponibilidad presupuestaria y las constancias de disponibilidad financiera, porque ahí se genera una confusión y ha habido mucho ataque al tema. El año pasado, recuerdo, Jonathan, que al principio del año que entró en vigencia los CDFs particularmente, los CDPs ya estaban en vigencia, se generó un cuello de botella enorme y no se podía ejecutar. El CDP quiere decir que el ministerio en particular, o la instancia de gobierno, tiene una partida presupuestaria que ampara el proyecto, obra o contratación de bienes o servicios que se va a hacer. Pero el CDF, que es la constancia de disponibilidad financiera, quiere decir que el dinero entró y está disponible en efectivo para poder erogar. Eso generó un cuello de botella enorme hace un año, y esa es la razón por la que dicen requerían liberarse de ese problema. Sí, bueno, la intención del CDF era en alguna medida no solo garantizar que estuviera la asignación presupuestaria en la unidad ejecutora, sino también que contaba con los recursos, un poco para evitar que eso se convirtiera en una deuda flotante sin ningún financiamiento, cómo hacerse cargo. Sí, creo que parte de la discusión era la dificultad de implementar algo en una caja que fluctúa a lo largo del año, frente a la necesidad de tener contratos que duran por un periodo más largo. En todo caso, sí se podía encontrar algún punto intermedio en donde los CDFs no compliquen tanto la ejecución, pero sigan garantizando la posibilidad de que los recursos vayan a ser asignados en donde estén las constancias. Creo que ahí quizá el debate sea el punto intermedio que no se logró dar, y que seguimos encontrando un Estado sin la suficiente fuerza para adaptarse a los nuevos requerimientos. O incluso presupuestos todavía sobredimensionados presupuestariamente y un poco desfinanciados. La razón por la que se crea el CDF es porque se hacen presupuestos que están sobredimensionados, Carlos. Entonces la partida presupuestaria puede ser que exista, pero es lógico que no se va a llegar a la recaudación o a los ingresos, entonces financieramente no va a alcanzar. Yo creo que lo que ocurrió es que hubo un muy mal precedente. Se habló de una acumulación de una deuda flotante de espuria, 7.500. Bueno, primero se habló de 13.000, sí. Finalmente había quedado como entre 1.500 y no quedó, creo, en nada. Entonces se puso estos requisitos para frenar ese tipo de práctica Pero también nos fuimos a un extremo, Carlos. Quizá en parte se pudo haber ocasionado por la dificultad de la estacionalidad, de la disponibilidad de recursos, pero también a veces no somos tan hábiles en superar procedimientos y ser un poco más ágiles. Probablemente hay que encontrar un híbrido de eso para no perder lo positivo que era tener Porque para que lo comprenda un poco nuestro televidente, hablando en términos más comunes, es como que si usted le dijeran que sí, efectivamente usted tiene asignado a usted un salario para todo el año, y usted, para poder adquirir un compromiso con un banco en una hipoteca, no solo tiene que tener el certificado de que tiene el presupuesto, que le van a pagar ese salario durante el año, sino que además tiene que tener el dinero ya depositado en su cuenta.
Es como si tuvieran que pagar anticipado el sueldo de todo el año para que el banco estuviera seguro que el dinero existe en la cuenta. Eso es casi lo que se está pidiendo, por ejemplo, para rubros de contratos de mantenimiento vial que duren todo el año. Se contrata en enero y se opera durante todo el año, pero resulta ser que el dinero va a entrar un poco en enero, un poco en febrero, un poco en marzo, un poco en abril, y se pretende que para poder firmar el contrato el recurso esté ya todo depositado en una cuenta. Eso es impráctico, o sea, esa parte hay lógica de queja de parte de los administradores públicos de esa parte, pero había que encontrar este intermedio, Jonathan. Sí, totalmente, porque lo otro que estamos viendo, siguiendo el ejemplo, es que la persona que va al banco quiere gastar más de lo que el banco cree que va a lograr tener de ingresos, ¿verdad? Porque tenemos presupuestos inflados. Desde 2012 ha habido una sobreestimación de los recursos que terminan inflando entonces las posibilidades de gasto. Para evitar un poco esto, el certificado de disponibilidad va poniendo como prioridades en términos de lo que ya se comprometió a gastar, entra en la cola mucho más importante que los compromisos futuros. Seguimos teniendo el problema de una caja que no da la talla frente a los gastos y un funcionariado y muchas instituciones que no son legítimas como para confiar que lo que va a entrar y lo que tienen que administrar lo van a administrar objetiva y racionalmente. Hablando de esto, Carlos, el otro dilema es el tema de que se vuelve a autorizar para ejecución de obra física, porque para prestación de servicios seguían estando autorizadas las ONGs, principalmente en educación y en salud. Pero ahora se reincorpora el que las ONGs puedan hacer también obra gris, y esa es la otra queja fuerte que hay del tema. Exactamente, y esto también por los malos antecedentes. Se ha hecho obra en los municipios en el pasado sin que haya una rendición de cuentas donde se pueda apreciar la aplicación correcta de esos fondos. Entonces de ahí nace esa desconfianza. Si la figura de ONG ha dejado ese mal precedente, pues busquemos una manera que no sea solamente atenernos a que la Contraloría General de Cuentas va a hacer esa supervisión, porque no la va a hacer. Ha demostrado que la Contraloría de Cuentas para lo que sí es muy útil es para extender finiquitos a los precandidatos a elecciones generales. Incluso ministros de salud designados que no tenían finiquito, lo pusieron y terminó estando involucrado en corrupción. Y para rendir un informe anual de ejecución presupuestaria que va al Congreso, pero que es engavetado y nunca se aprueba. Y nunca pasa nada. Tenemos muchos años que nunca ha sido aprobado en la ejecución. Ahora, Carlos, en esto que estabas diciendo, parte del argumento que yo le he preguntado también a diputados, ¿por qué lo hicieron? Y me dicen, mire, pero el que ya no sea una ONG, si alguien va a ser corrupto, igual lo va a hacer con una empresa fantasma, o lo va a hacer con 4 empresas que las mete todas a competir en una municipalidad, e igualmente hace el acto corrupto. El que no esté la ONG no evita la corrupción. Yo creo que hay otro elemento que entra en juego, y es el hecho de que estamos entrando a un año electoral. Y entonces se ve esto como recursos que pudieran ser desviados para campaña, ahora no solo del partido oficial, sino del partido que se alió con el oficial para pasar el presupuesto en las condiciones en que lo pasaron. Entonces, ese tipo de elementos genera más desconfianza en la ciudadanía en cuanto a la ejecución transparente, aplicación transparente de los recursos públicos. La última vez que conversamos de eso, Jonathan, yo planteaba que había habido un como incentivo perverso por la rigidez con la que la UNE y Creo trataron a Patriota para que aprobaran algo consensuado. Fue forzando poco a poco que había un incentivo perverso de que el líder fuera el socio de la aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Al líder le interesa no que haya un presupuesto para el 2015, le interesa que haya un presupuesto para el 2016, asumiendo que ellos puedan ganar la elección, asegurando un techo más alto que el del 2013, que es el que viene vigente. Apretó demasiado la UNE y Creo, y entonces aprovechó este espacio líder para hacer lo que hizo de la mano de Edgar Barquín. Bueno, seguro que lo que uno puede leer detrás de esa aprobación y de esos nuevos aliados es que las decisiones no tienen que ver con políticas de Estado, ¿verdad? Sino ver cómo queda beneficiado los que logren los principales acuerdos, y eso es un gravísimo problema. El otro elemento es que sí, es un presupuesto en el que tampoco se hizo las llamadas que normalmente se suelen hacer ante la posible aprobación de impuestos, que es algo que también vale la pena discutir. Y eso lo hablaba también con Juan Alberto, lo dijo a las 8:45 y en otro espacio decía él,
Pero eso también me sorprende positivamente, me dice, porque parece que agarraron y sorprendieron a la industria extractiva, sorprendieron a la Cámara de Industria, sorprendieron a las telefónicas. Sí, y entonces pues, me dice, bueno, ya no llamaron a pedir permiso para que les aprobaran un impuesto. Lo aprobaron y ya. Pues sí y no, ¿verdad? Creo que sí es bueno que las élites tan conservadoras y tan acostumbradas a que hay que pedirles permiso, que el poder público tiene que pedir permiso para tomar decisiones, esta vez no lo pidió. En esa parte es positivo, porque creo que empieza a poner en una dimensión distinta a un sector económico importante que nunca ha jugado un rol mucho más progresista en la construcción del Estado. Lo que es negativo es que las nuevas decisiones no se toman en el seno de la discusión pública, sino que se toman en algo que debería llamarse un mercado de poder público que compra el poder privado. Y ese sigue siendo un gravísimo problema para la democracia. Sí, yo concuerdo con Jonathan que ese es un aspecto positivo. Quizás lo negativo puede venir ahora en cuanto a la reacción ex post de parte de las cámaras empresariales y que pudiera dar origen probablemente a algunos recursos que vayan a entorpecer la aplicación, sobre todo el ingreso de recursos vía los impuestos creados. Vamos a ir al corte y justamente vamos a regresar a hablar de esto, porque me llama la atención a mí dos cosas. Uno, CACIF hace un pronunciamiento tibio con respecto a mucho de lo que hablamos, normas presupuestarias, techos presupuestarios y demás. Habla un poco de los bonos, pero en su comunicado no dice una palabra acerca de los impuestos. CACIF, en su comunicado. Vamos al corte y regresamos a hablar un poquito qué pasó y quiénes sí reaccionaron. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca del presupuesto 2015 y hablamos de los términos generales. Dos cosas que no mencionamos. El presupuesto en sí vuelve a estar en el promedio de 14,5 a 14,8% del PIB. No ha variado en los últimos 15, 20 años, se ha mantenido entre 14 y 16% del Producto Interno Bruto. El nivel de endeudamiento que sale después de este endeudamiento nuevo sigue estando alrededor de 26%, un poquito más alto, pero 26%, y el déficit alrededor del 1,92%. Eso todos los números macro, normal, razonable, normas presupuestarias, ya hablábamos. Por el tema de la recaudación, porque parte de la forma en que logran llegar a 1,9 es que reducen el gasto, pero incrementan los ingresos fiscales ordinarios y lo hacen en tres grandes rubros. Uno, el impuesto a la telefonía celular, que es un impuesto nuevo, aunque ya se había discutido. El segundo es el impuesto al cemento, que es un impuesto existente, que sube, pero le aumentan la tasa o el monto a pagar. Y el tercero es el impuesto a industria extractiva, que existe y modifican el arancel o la regalía se tienen que pagar. Hablamos un poquito de estos tres impuestos y lo que ha generado reacciones diferentes, porque yo decía antes del corte, CACIF no dijo ni pío de los impuestos, como CACIF. Cámara de Industria peleó por unos sectores, industria extractiva nadie la ha defendido, y las telecomunicaciones salieron en forma dispersa y descoordinada a decir cada uno algo diferente. Hablemos de los impuestos. Bueno, en el caso de los impuestos, tal vez decir que los cálculos que ellos estimaron y que aunque en algún momento se discutieron impuestos similares. Esto es relativamente nuevo, nunca hubo una discusión técnica tampoco sobre ello, pero se supone que van a recaudar 2.300 millones de quetzales más a partir de su vigencia en el año. Más del 50% de ellos el impuesto de telefonía. En buena medida, 1.300 millones van a venir, de acuerdo a esos cálculos, del impuesto a la telefonía. Un primer error que hay es que cuando calcularon el incremento de los impuestos y por lo tanto de los ingresos ordinarios, no repartieron las rigideces de gasto constitucionales, ¿verdad? Entonces no hay un cálculo que esté vinculando ese incremento con aumentos de recursos para la USAC, para las municipalidades, para el organismo judicial. Y bueno, entonces ahí ahí hay una necesidad de gastar por esas rigideces constitucionales y legales. El segundo elemento tiene que ver con que
Bueno, siempre se dio la discusión de que lo que necesitamos es fortalecer la SAT, porque ninguna reforma tributaria va a ser efectiva en tanto el ente que administra la reforma no da la talla para eso. Entonces ahí sigue habiendo un gravísimo problema. Y el tercer elemento, que efectivamente desde la economía política lo que nos dice el posicionamiento de CACIF es que creo que están en una postura en la que sálvese quien tenga que salvar sus intereses, porque ellos no van a entrar a ese juego y prefieren sumarse a la discusión social que ha habido sobre un presupuesto que, aunque como muy bien decíamos, tiene algunos elementos positivos, el gravísimo, el talón de Aquiles de este presupuesto aprobado es que abre las puertas para la duda sobre más corrupción y más opacidad. Carlos, en nuestros análisis de política fiscal nosotros hemos siempre venido recomendando que se fortalezcan los ingresos tributarios, pero en esta oportunidad me parece que fue un poco precipitado, no se conocen los cálculos si son sólidos y ahí viene la duda. Hablamos de un presupuesto que se le bajó el techo, que se le subieron los ingresos tributarios, se acorta el déficit y la cosa buena que hay es que de una vez se aprobaron los créditos del exterior y para evitar ese juego en los bloques legislativos, los bonos, para aprobar cada uno, los bonos y también los créditos que van a financiar el presupuesto. Pero sin embargo, la condición del líder, definitivamente, sí, Carlos, porque aprobando el presupuesto con sus techos de una vez, sí, y aprobando los bonos, automáticamente, si queda vigente este presupuesto para el 2016, ellos asumirán que los bonos también están aprobados, porque aquí sí están aprobados directamente, que los préstamos están aprobados sus techos y que los ingresos y sus techos presupuestarios también lo están. Yo lo que quería señalar, Quique, es que siempre le vamos a dar el beneficio de la duda a la recaudación. Primero, si los cálculos fueron buenos para llegar a lo que se espera. De los cálculos ahora. Y por otro lado, si hay eficiencia para recaudarlos, porque si no, no sería raro ver en el año que viene otra vez deficiencias en la caja fiscal hacia el final del año. Por el orden, empiezo de atrás para adelante con tus dos temas. El tema de eficiencia en la recaudación. Eficiencia en la recaudación del impuesto a la telefonía debería ser sencillo. Hay 3 grandes operadores, les cobran directamente porque ellos son el ente que va a pagar el impuesto. Vamos a hablar del cálculo, pero ahorita solo la facilidad del cobro. Segundo, es el impuesto al cemento. Nuevamente, 2, 3 grandes, un gran fabricante, 2 distribuidores, vas con ellos y se les cobra directamente. Digamos, estoy hablando de la forma de recaudar. Solo habría que ver, por ejemplo, en el teléfono, en el impuesto a la telefonía móvil. Se habla de que muchos teléfonos pueden ser devueltos. Por eso vamos a hablar ahorita del cálculo. Entonces el cálculo ya no va a ser. Vamos a hablar del cálculo. Estoy hablando de la eficiencia para recaudar. Y el tercero es el impuesto a industria extractiva, que es muy fácil de recaudar. Sabes quién es el ente generador y le cobras. La eficiencia de recaudación en los 3 impuestos es muy alta. Ahora vamos a la eficacia del cálculo que hicieron. Cemento, tomaron los mismos sacos con una proyección de crecimiento natural y lo multiplicaron por 5. No hay mucha ciencia detrás de esto. En el caso de la industria extractiva, lo mismo. Tomaron lo que se ejecutó este año, lo multiplicaron por las nuevas tasas y no hay ningún problema. Vamos a telefonía, que es lo que tú decías. Solo quisiera agregar, si esos cálculos son correctos y se van a dar los 2.300 millones, mi duda va más allá. Es que no se van a dar. Si los 52.400 que estaban ya presupuestados se van a dar, tomando en cuenta que este año apenas vamos a llegar a 48.000. Pero mi punto también es que no se van a dar, especialmente en la telefonía. Tú ya mencionabas un poco por qué. Hablemos de lo que ya se empezó a argumentar del impuesto a la telefonía. Sí, lo que se dice en la telefonía es que hay 27 o 28 millones de líneas autorizadas sobre las cuales caería el gravamen. Sin embargo, el 95% de ellas. El 95% de ellas. Sin embargo, también se dice que hay una serie de teléfonos de estos tarjeteros que compran 5 o 10 quetzales y que probablemente con el encarecimiento que 5 quetzales sobre 5 es un 100% de aumento y sobre 10 quetzales es un 60 y tanto % de aumento, pudiera ser que algunas de esas líneas pudieran ser desechadas y en consecuencia la base de cálculo del impuesto pudiera ser más baja y consecuentemente la recaudación. Sí. No, yo agregaría que el problema de la eficiencia lo podemos ver en general en la administración tributaria, no tanto en estos impuestos porque efectivamente están acotados los contribuyentes hacia los que va dirigido. Pero si uno revisa lo que pasó con la ley de actualización tributaria, IVA, ISR, el incremento del impuesto sobre la renta, porque la ley fue exitosa en incrementar ese impuesto, hizo que se relajaran en la búsqueda o en la mejora de la productividad del resto de impuestos. Y los datos son claros, ¿verdad? La productividad del impuesto sobre la renta subió un poco y
logra compensar la caída, por ejemplo, en aduanas o un menor crecimiento en el IVA. Entonces, nosotros en las recomendaciones que hicimos llegar a los jefes de bloque, incluíamos la necesidad de pedirle más rendición de cuentas a la administración tributaria, conocer su plan de fiscalización, de control, de recaudación, saber, porque el propio ministro de Finanzas, el propio superintendente, se quejan de que hay mucha evasión, pero no hay un solo documento oficial que nos diga a los ciudadanos y a los contribuyentes qué es lo que está pasando, qué impuestos, qué aduanas, a quién hay que empezar a perseguir, ¿no? Que hay otros aspectos muy serios que valdría la pena aclarar. Hay una reducción en la partida para pago de deuda por 1.200 millones que sería bueno aclarar, si es que vamos a pagar menos porque se renegoció deuda o algo, pero no va a ser un incumplimiento de ello. Otra, la creación de una partida de 1.900 y fracción de millones en el Ministerio de Comunicaciones, que tampoco está explicado cuál va a ser su uso. Y lo último, que es lamentable, es la facultad que se le deja discrecional al ministro de Finanzas para que le pague o no el costo de la política monetaria, lo cual es inaceptable porque vienen 2 años atrás que no se han reconocido y convendría en este caso tal vez que el ministro en los primeros días, primeras semanas del año pague esos millones que le den al Banco de Guatemala y no dejarlo postergado en función de los compromisos de deuda. Yo quiero profundizar un poco en el tema del impuesto a la telefonía porque resulta ser más del 50% de la nueva recaudación. Así es. Y está en riesgo por la forma en que fue calculado. Y aquí explico un poco el mercado. Por 10 años consecutivos, el número de líneas telefónicas asignadas, la línea telefónica asignada es aquella que una empresa de telefonía ya solicitó a la CIT para poder tenerla como en stock, en inventario, para que a la hora que alguien le pida una, se la pueda otorgar. Como los timbres de los abogados. Sí, ya lo tienen ahí en stock, ya la tienen disponible ellos, y esas son sobre las cuales está calculado el impuesto. No sobre la que nosotros ya tenemos en uso, sino sobre la que la empresa ya tiene reservada para ella misma. Sobre ese inventario muerto también se calcula el impuesto. Ahora, hay un problema adicional. Por 10 años consecutivos, el número de líneas telefónicas activas venía subiendo a ritmos de 300,000, 400,000, 500,000, 1 millón y hasta 1 millón y poco del año 2005 al 2013. Pero el primer semestre del 2014, por primera vez, se reduce el número de líneas activas en 375,000 líneas. Y es que está cambiando el modelo de negocio. Eliminaron los doble saldo y triple saldo. Involucraron los planes de llamadas ilimitadas y empezaron una desfrijolización del proyecto de telefonía para que la gente se pase a teléfonos más inteligentes, porque el nuevo modelo de negocio está basado en la venta de internet en el futuro. Ese cambio de modelo de negocio no lo previó quien calculó este impuesto. Yo estimo que va a generar entre 800 y 900 millones realmente, no los 1.300 que ellos están previendo. Sí. Ese es un problema grave que va a ser un vacío de 500 a 700 millones de quetzales que no van a ingresar de todos modos. Y que bueno, nos lleva a la necesidad de que cambios en los impuestos requieren una discusión técnica, porque si no, el desgaste es mucho mayor de lo que realmente van a estar recaudando. A eso hay que agregar la ingobernabilidad que van a tener los sectores afectados con el pago de impuestos. Seguimos teniendo los problemas estructurales de una política fiscal que está pensada para la sobrevivencia del Estado o para quedar bien con ciertos partidos que ostentan el poder y que pueden hacer estos contubernios como los que vimos en esta ocasión. Creo que el debate del próximo año, y ojalá que el CACIF y el resto de asociaciones y gremios económicos se sumen a la idea de que en Guatemala es imprescindible un acuerdo en materia fiscal que fije algunos no negociables, algunos mínimos de gobernabilidad en la política fiscal, porque lo que hoy estamos encontrando es que se vale lo que sea para poder aprobar un presupuesto. Carlos, con lo que decía Jonathan ahora, a mí me llama la atención mucho que el CACIF no se pronunció acerca de los impuestos. Dejó en libertad a cada gremio, a cada cámara que asumieran su propia posición. No hubo una posición del CACIF con respecto a impuestos, solo con respecto a los demás temas. ¿Por qué? Sí.
Bueno, una cosa podría ser que no ha habido tiempo, es tan reciente la aprobación el viernes, apenas hubo fin de semana y tal vez no han concertado a nivel de todas las cámaras, o como dices tú, dejaron en libertad a cada una según las áreas en las que pudieran ser afectadas por los nuevos impuestos y no pronunciarse por el momento. Porque Cámara de Industria se opone, hasta dice que va a causar recesión, que va a haber desempleo, que se va a desacelerar la economía por completo, y dentro de la Cámara de Industria está también la industria extractiva, pero el impuesto extractivo ni pío, dijeron. Se quedaron callados. Mario Marroquín, presidente de la gremial, parado atrás de Javier, del director ejecutivo. Sí, yo creo que en el impuesto las regalías es algo que hace rato deseamos los guatemaltecos, porque en países con vocación minera como América del Sur, ninguno tiene menos de un 6% de regalía, y tener 1% en el Código de Minería acá es ridículo. Más lo voluntario que... Exacto, más lo voluntario que están dando. Lo voluntario te explica lo tan bajo que es el 1%, ¿no? No, y quizá solo para que el debate sea técnico, y yo creo que no deberíamos de estar previendo una recesión por una serie de impuestos que apenas suman 0.4, 0.5% del Producto Interno Bruto. Creo que el debate, así como le pedimos al gobierno un debate técnico informado, las cámaras ojalá lo que estén haciendo es los cálculos para tener un debate de altura y no asustar a la población con algo que tampoco es real ni es cierto, ¿verdad? No hay que seguirle el juego a intentar asustar para ver quién asusta más, sino más bien lo que requerimos es un debate técnico que nos permita saber cómo hacemos una política fiscal lo más legítima frente a la población que sea posible. Vamos a ir al corte, pero vamos a regresar justamente para hablar de esto. ¿Qué impacto técnicamente debería tener el presupuesto 2015 en la economía del país, en los guatemaltecos el próximo año? ¿Debiera variar nuestro hábito de consumo en construcción, en cemento? ¿Va a variar nuestro hábito de consumo de telefonía? ¿Va a variar nuestro hábito de consumo de oro? No creo, porque no se queda acá el oro que se vende. Exacto. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué impacto real debe poder tener o no en la economía esto? Y si cuando el gobierno quita a través de los impuestos dinero a la iniciativa privada, es porque los va a usar supuestamente de una manera más eficaz, más eficiente, para generar mayor impacto en la economía. Entonces vamos a ver el lado del gasto. ¿Qué es lo que está sucediendo con el lado del gasto en esto? Vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Bueno, regresamos acá en Este Oeste. Vamos a conversar en este último segmento que nos han acompañado Jonathan Menco de ICEFI y Carlos González de ACIES. Vamos a conversar en el último segmento acerca del lado del gasto, porque ya hablamos de cómo se estructuró el presupuesto, ya hablamos de cómo se recauda, qué impuestos son los que hay, si se van a cumplir metas o no, pero además si va a ser eficiente el gobierno para recaudarlo. Pero ahora hablemos del lado del gasto, en qué se van a gastar, a invertir estos 70.6 millardos el próximo año, Jonathan. Bueno, en primer lugar hay que reconocer que el libro 1, el que aprueba el presupuesto, reconoce la necesidad de la gratuidad de la educación y la salud, y incluso vuelve a reiterar que hay penas para los funcionarios y empleados públicos que pidan recursos al usuario por atenderlos, ¿verdad? Eso es un tema interesante. Hay otro elemento fuera de lo común, que ya aparece el resarcimiento a las poblaciones afectadas por Chixoy, 104 millones, relativamente poco, pero por lo menos ya es algo en concreto, que además ayuda a lavar la cara del Estado frente a los organismos internacionales. Y el tercer elemento que se encuentra es que ya hay recursos para el Tribunal Supremo Electoral y poder sacar adelante el proceso electoral al que nos vamos a involucrar el próximo año. Después, en términos generales, como nuestro presupuesto es tan rígido que evidentemente es seguir expliquemos a la gente por qué es tan rígido, porque lo decimos constantemente, sí, pero expliquemos un poco. Bueno, en realidad es rígido en primer lugar por compromisos ineludibles de gasto, como es el pago de la deuda pública, que ya representa cerca del 15% del presupuesto en general, a lo que se agrega también el pago de salarios, que al final son parte de la posibilidad de que el quehacer público se lleve a cabo. Y el otro elemento que dota de rigidez al presupuesto son los compromisos constitucionales y legales, y hay niveles de rigidez. Las rigideces que vienen de
la Constitución son prácticamente rigideces muy altas, ¿verdad? No se pueden dejar de... A las municipalidades, al organismo judicial, al Ministerio Público, a la CDAG, a la Universidad de San Carlos. Bueno, ahí hay una cantidad de recursos que al final de cuentas nos dicen que de cada quetzal de ingresos corrientes ya el Estado tiene compromisos de gasto entre los rigideces constitucionales y legales y los ineludibles que superan el quetzal con 7 centavos. El cálculo para 2015 bajará un poco, ¿verdad? De un quetzal por cada 1,05 en compromisos de gasto. Y en general lo que encontramos es que hay pérdidas en recursos destinados a educación pública, pero no en los rubros grandes vinculados al pago de salarios, sino más bien en supervisión educativa, en calidad educativa, en mejora de la cobertura. Y solo un dato para cerrar. En el año 2009, la cobertura de la educación primaria era 98%. Este año la meta es agregar 1,000 niños más a la educación pública primaria, con lo cual quedaríamos con una cobertura de 83%. O sea, se ha caído la cobertura del elemento sobre el que más invierte el Estado. A eso se agregan las dificultades de gobernabilidad del sistema de salud, de justicia. Ahí vimos policías jalando la radiopatrulla para poder llegar a la gasolinera. Entonces va a ser y es un presupuesto que va a generar ingobernabilidad, al que se agrega la pregunta que siempre hicimos, y es si se pusieron los compromisos del pacto colectivo al magisterio, porque en nuestras cuentas desde el ICEFI no da, los recursos asignados no da, por lo tanto vamos a tener a los maestros en la calle. Carlos, tú mencionabas también el Ministerio de Comunicaciones hace un momento. Yo esperaría que se implemente finalmente el presupuesto por resultados. De manera que la ciudadanía, nosotros los que pagamos impuestos, veamos en qué se emplean los recursos tributarios. Y en lo tradicional, ojalá y el año que viene, en materia de gasto, no veamos las penurias que se ven de desabastecimiento de medicinas en los hospitales, huelgas del personal médico, paramédico, problemas en las escuelas cuando hay una erupción, cuando hay un temporal de demasiadas lluvias, que las escuelas no tienen escritorios, que no tienen sanitarios, que en el Ministerio de Gobernación también esté proveído para que no ocurra lo que decía Jonathan, que los policías tengan que empujar sus carros por falta de recursos para gasolina. Yo creo que eso esperaría uno en una ejecución más eficiente del gasto y sobre todo transparente, ¿no? Mencionabas el tema de que había un bolsón para el Ministerio de Comunicaciones hace un momento. Sí, yo mencionaba que el presupuesto prevé una partida de 1965 asignada al Ministerio de... Millones. Son 1905 millones asignados al Ministerio de Comunicaciones y que no hay hasta ahora, pues no hay una explicación exactamente para qué se va a destinar, y aparentemente esta fue formada sustrayendo fondos de otros rubros de gasto en donde pueden hacer falta los recursos más adelante, porque desconocemos los criterios de por qué fueron restados en otras dependencias del Estado para alimentar esta cuenta, que nos surge la duda para qué es. Pues. A mí me preocupa una cosa adicional, porque tú lo decías hace un momento, Jonathan, pero ahondémoslo ahora del lado del gasto. Se incrementan 2.300 millones de quetzales de ingresos, pero como son ingresos ordinarios, tiene que asignarse el porcentaje de ellos a las municipalidades, a la Corte Suprema, al Ministerio Público, a estas instancias. Y una cosa adicional, el impuesto al cemento tiene en términos generales un uso privativo para el FOPAVI, que es el Fondo para la Vivienda Popular. Sin embargo, hay una modificación en la ley del FOPAVI, en este caso, donde no le da los 5 quetzales, le da parte de los 5 quetzales y el resto va al Fondo General. Sí. Bueno, ahí el Ministerio de Finanzas va a tener que recalcular lo que le toca asignarles automáticamente a todos estos compromisos. Lo cual le va a restar la disponibilidad. Lo que le reste, que tiene que compensar disminuyendo techos presupuestarios en otros rubros. Y evidentemente creo que nos vamos a enfrentar a un año de mucha ingobernabilidad fiscal. Aprobarlo creo que sí era importante, pero siempre dijimos aprobarlo con ciertos estándares de calidad y de transparencia. Dado que eso no sucedió, hay que reiterar que vamos a tener en junio del próximo año una crisis en el sistema de salud, porque el presupuesto aprobado da para 6 meses, da para sobrevivir 6 meses. El resto del tiempo es mayor la ingobernabilidad. En plena campaña. En un año electoral, en un año con tantas complejidades, ¿verdad? A esto se agrega
que seguramente 150,000 maestros van a estar preguntando sobre cómo se va a hacer el pago de ese 12% que tenían que incrementarse los salarios en el magisterio, y que tiene un impacto. Ese 12% se convierte en una necesidad de gasto adicional del 19%, cuando uno suma prestaciones y todo lo demás. También se había recomendado al Congreso de la República que dejaran una norma en la que no se pueden firmar pactos colectivos si no hay un análisis financiero. Sin que haya un análisis financiero que permita ver el otro lado de la ecuación, porque los pactos son justos. Creo que nadie en este país está en contra de la dignificación del empleado público, pero no pueden ser irracionales. No podríamos estar pagando seguros médicos privados si ni siquiera hay para pagar la salud pública de los guatemaltecos. Entonces, nuevamente, la irracionalidad fiscal va a tener graves consecuencias el próximo año. Impactos. Quisiera referirme a los impactos que tú preguntabas. Creo que por el lado de las mineras no debería haber mayor impacto entre las que ya están trabajando. La duda estaría si nuevos capitales del exterior estarían invitados a venir cuando la regalía ha sido elevada. Lo que más les podría afectar en estos momentos son las bajas de los precios a nivel mundial de las commodities. También conjugado con eso. No necesariamente el impuesto. Ahora, por el lado del impuesto al cemento y a la telefonía celular, definitivamente pues que impactarán los presupuestos familiares. Quizá temporalmente se ha dicho a la Cámara de la Construcción de que el efecto de incremento en el costo va a ser de un 6%, podría ser un poquito más, y desde luego aquí el impacto puede darse en los primeros meses, pero al final de cuentas creo que se asimilan y van a ser, no creo que vayan a ser de una dimensión tan yo tenía una inquietud con uno de los análisis de política fiscal para ver a qué le pones impuestos, qué hecho generador y demás. Este es el momento particularmente feliz para alguien que está hablando del fisco para ajustar el impuesto a la distribución de combustibles, por ejemplo. Porque en los últimos 3 meses ha bajado 7 quetzales el galón de gasolina. Subirle 2 quetzales en impuesto es algo que no siente necesariamente en la bolsa del guatemalteco y te genera tanto como el impuesto a la telefonía que están planteando. Entonces, y bueno, y si uno, ese tipo de ley debiera hacerse en un momento dado. Totalmente. Además, si uno busca que esos recursos tengan también un impacto sobre la sociedad, el incremento en la gasolina podría haberse destinado, así como el impuesto público sobre circulación de vehículos, a mejora del transporte público. Entonces tiene un doble dividendo. Pero estamos hablando en teoría de lo que debería hacer quien piensa en política fiscal y no de la forma en que se ha negociado repartirse los recursos. Pero tú decías una cosa, Jonathan, que me llama la atención, que es el tema. Estamos en un modo donde quienes tratan de pensar en ingresos para el fisco no están pensando en política fiscal, están pensando en sobrevivencia del gobierno. Totalmente. Y eso te amarra las manos por completo. Así es. Bueno, nosotros en 2011, cuando hicimos el análisis, y yo siempre lo cuento, sobre cuánto costaba cumplir con los compromisos electorales de los partidos políticos, siempre dijimos que el presupuesto tenía que pasar de 15% del PIB a 18.5%, lo que significaba un incremento del 20%. 4 años después, el gobierno que está saliendo deja un presupuesto más pequeño del que encontró. En relación al PIB. En términos del PIB, porque bueno, la otra discusión es en términos nominales, que parece que cada vez hay más recursos. ¿Y qué impacto está teniendo? Que el presupuesto tiene una tendencia, al igual que muchas variables en el país, de poco movimiento. Bueno, que cada vez hay menos en términos reales para educación, menos para salud. Hay graves problemas para financiar coberturas. Una pregunta general a los dos para que me la respondan. Eso es algo que me han preguntado varios y la verdad que es difícil darle respuesta. Hay más impuestos, hay tasas más altas, pero la recaudación con relación al PIB es más baja. Bueno, tasas más altas. En varios, por ejemplo, en impuestos sobre la renta personal te ha subido de 5 a 7. Pero bajo el del pero digamos, hay más personas pagando, porque se amplió la base. Tenemos nuevos impuestos como el de telefonía, o ampliación de las tasas como el de cemento, o como las regalías. Entonces tenemos una serie de impuestos desde hace unos 5 o 6 años para acá, que son o más impuestos o más altas sus tasas. Pero la recaudación, la carga tributaria sigue siendo menos. Sí. Lo que pasa es que está la defraudación tributaria en las aduanas, está el comercio ilícito o contrabando, que son
actividades que socavan la recaudación de impuestos, y por lo cual al final de cuentas, si uno calcula lo recaudado en comparación al potencial económico del país y las tasas que prevén las leyes, resulta que se está recaudando mucho menos que del conste potencial. que dijiste socavan y no socavan, pero bueno, Jonathan. Sí, bueno, lo que uno nota es que tenemos una administración tributaria que sale de cacería al zoológico y que las leyes se están haciendo para cobrar impuestos a los que ya estamos dentro del aparato formal, digamos, de la economía, y no necesariamente se está haciendo nada por luchar contra la evasión de los impuestos, contra el contrabando, y bueno, básicamente ninguna reforma. Pero digamos el impuesto a la telefonía, sin en teoría, si casi cada guatemalteco tiene un teléfono, ahí se ampliaste la base, porque un montón de gente estaría pagando pero impuesto. Un impuesto chiquitito. De acuerdo, pero digo, en teoría, bien de ese tipo de impuesto tiene esa lógica, en teoría. Sí, lo que pasa es que la dimensión de lo que toca financiar es tan grande que 5 quetzales por persona no son suficientes para disminuir la brecha de 1.300 millones que tenemos que invertir en nutrición, de 4.000 millones más que hay que invertir en educación, de 4.000 millones más que hay que invertir en salud. Entonces, por eso vuelvo a la idea de que es demasiado desgastante aprobar impuestos que recaudan tan poco cuando no estamos logrando evitar la necesidad de contar con un acuerdo fiscal que ponga otra vez los puntos sobre las IES. El próximo gobierno va a tener que discutir nuevos impuestos, más transparencia, mejoras en la recaudación, porque lo que se aprobó hoy da para el respirador del 2015, pero no da para algo distinto. Carlos. Sí, yo creo que agregaría nada más que hay aparentemente muchas exenciones también que degradan la renta imponible, y entonces ahí hay otra parte de los impuestos que no se recauda. Es un desahorro, ¿no? Unido a lo que mencionaba Jonathan y lo que yo dije antes, la defraudación, la evasión y el contrabando, ¿no? Yo aquí me sumo a un comentario que hizo Juan Alberto Fuentes Knight esta semana en 2 espacios diferentes, donde dice que además lo que más le preocupaba era la dispersión en materias de política económica. Porque si usted voltea a ver, el gobierno, el Ministerio de Finanzas está haciendo ver qué hace para recaudar más ingresos. El Ministerio de Economía promueve una ley de inversión y empleo que busca dar exenciones fiscales para quienes quieran venir a invertir a Guatemala. O sea, va en vía contraria al tema de generación de impuestos. Después vemos cómo el Banco de Guatemala o la Junta Monetaria toma una decisión de bajar la tasa líder, que eso quiere decir para poder endeudarse un poco más barato, en teoría, el Estado, para poder adquirir deuda pública. Pero al mismo tiempo tenemos una política cambiaria que no guarda ninguna relación con ninguna de las cosas que acabamos de decir. Entonces, política monetaria, política cambiaria, política fiscal, que son entre todas ellas lo que al final sería la política económica del Estado, no hay una integración ni hay una dirección unida de esas políticas, y como que si cada sector que está dentro de esto está jalando cada uno por su lado. Esto complica más aún voltear a ver una perspectiva de largo plazo. Así que yo les agradezco a Carlos y a Jonathan que nos han acompañado el día de hoy para hablar acerca de este tema. Vamos a darle un poquito de tiempo a esto, a ver qué tipo de recursos hay en contra de los impuestos y demás, y en contra del presupuesto en general. Pero les agradezco muchísimo a ambos que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y a ustedes también les agradecemos una vez más su atención. Nos esperamos la próxima semana acá en Este Oeste. Dios los bendiga.